Bueno, traders, bienvenidos a la clase introductoria en el trading. Vamos a aprender en esta sección, muchachos, esta primera clase. Obviamente ya hemos tenido como tal un contenido muy relevante por allá en YouTube con clases mucho más avanzadas que esta. Pueden ir a visitar este contenido en el canal Katana Trader o Katana Trader por allá en YouTube. Tenemos listas de reproducción totalmente listas para ustedes, valga la redundancia. Pero en esta ocasión vamos a arrancar entonces por entender qué es esto del trading, eso de que tanto hablan de Bitcoin, de eurodólar, del oro, del petróleo, cómo se gana dinero acá, cómo se pierde dinero acá, cómo leer una gráfica, cómo interpretarla, cómo saber cuándo es alcista, cómo, cuándo es bajista. Entender todos estos conceptos que son básicos, pero sumamente importantes al momento de hacer trading. Eh, el trading básicamente, muchachos, es la especulación sobre instrumentos financieros. Obviamente es un objetivo que es el de ganar dinero. Lo importante en el trading, o a lo que venimos muchos, es a ganar dinero, pero como les dije hace unos segundos, es respecto a una especulación. Esa especulación va en base, obviamente, de un análisis de diferentes gráficos, pueden ser incluso con indicadores o herramientas llegando también a un sistema de trading, un plan de trading totalmente sólido que nos da a nosotros entradas en el mercado y estamos tranquilos entonces con esas entradas, dejando luego correr las ganancias. También saber cuándo salir del mercado, especialmente cuándo no entrar al mercado y de esa forma evitar perder en el trading, que es lo que más se repite para los novatos en el trading. Quienes apenas están empezando en el trading cometen el error de perder muchísimo dinero porque no tienen como tal un sistema de entrada seguro al mercado. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar analizando este gráfico que tenemos por acá, muchachos. Como ustedes pueden ver, hay velas verdes, rojas. A este patrón, muchachos, a cada una de esas columnas les vamos a llamar velas. Tienen una configuración de velas japonesas como tal. Y las velas japonesas son fáciles de leer. Es un sistema muy fácil de leer. Vamos, por ejemplo, a mirar esta y vamos a tratar de entender qué es lo que nos dice esta vela. Cuando una vela termina en verde, o en este caso es verde porque es nuestro color positivo, significa que el precio de cualquiera que sea este activo ha subido. Por el contrario, si una vela roja significa que el precio ha bajado. Pero si tenemos una vela que aunque sea verde, tiene un patrón como este, lo llamamos una vela doji, ¿verdad? Esta vela doji, señores, no significa que el precio tiene indecisión. ¿Por qué? Y vamos a arrancar por allí. Si yo voy a formar una vela, obviamente necesito un punto de partida, ¿verdad? Un inicio y un final. Si resulta que la vela es alcista, significa entonces que el precio va a empezar a subir, ¿verdad? Ese es mi inicio y el precio va a empezar a subir. Por tanto, el cuerpo de la vela va a comportarse de esta forma, ¿verdad? Esto es una vela alcista, dado que el precio está por encima de su precio de apertura. Si, por el contrario, tengo yo una vela que arranca en la parte alta, es decir, su inicio es acá, pero el precio desde que arranca esa vela empieza a disminuir, significa que esta es una vela bajista, o por lo menos podríamos decir que el precio está más abajo del punto de apertura. Esas velas, muchachos, obviamente hay muchos tipos de velas, de hecho no las vamos a ver en este curso introductorio, las vamos a ver quizá mañana, porque hoy como tal quiero que especulemos sobre el mercado, que analicemos una gráfica y sepamos hacia dónde va a ir o cuál pudo haber sido un punto de entrada y cuál un punto de salida para aquellos que son muy nuevos en este mundo del trading. Ahora bien, por ejemplo, respecto a esta vela doji, que es muy importante dentro de nuestra estrategia, si yo tengo que la apertura del precio es acá y el precio en algún momento sube, pero vuelve a bajar a este mismo punto o incluso baja un poco más y vuelve a subir, entonces lo que se me va a formar en este recorrido alcista y bajista son mechas. Estas mechas, señores, corresponde a esta línea verde de acá y a esta línea verde de acá. Significa que el precio en algún momento estuvo en este punto más alto, pero también estuvo en este punto más bajo, ¿verdad? Si por el contrario, una vela solamente tiene esta configuración, tiene una mecha acá y una mecha pequeñita aquí, vamos a imaginar que esto que es recto, significa que el precio tuvo un descenso hasta este nivel y también una subida hasta este punto, pero básicamente, dado que tenemos una línea acá, significa que el precio cerró casi que en el mismo punto donde abrió, ¿verdad? La vela cerró casi que en el mismo punto donde abrió. Exactamente, esta vela la llamaremos una vela doji
Muy importante dentro de la estrategia, dentro de lo que nosotros analizamos todos los días, van a ver que cuando, en cuanto analicemos más el mercado, para los que son nuevos, es una vela que utilizamos mucho para saber puntos importantes de consolidación o negociación del mercado. Ahora bien, eh, vamos a empezar, vamos a dejar ese tema. Mañana quizá vamos a empezar a estudiar patrones de velas, pero de momento vámonos a lo que realmente nos importa y es entender lo que nos está diciendo un gráfico, obviamente. Em, Freddy, ¿cómo vamos? Buenas noches. Muchachos, los que ya llevan un tiempo conmigo, no es necesario que estén aquí. Esto es una clase introductoria porque he visto que algunas personas, como tal, me están escribiendo desde hace ya un buen tiempo, preguntándome sobre temas de trading. Por tanto, aunque está la lista de reproducción en YouTube, tengo también este espacio para ustedes para que acá en vivo me pregunten las dudas que tengan y resolverlas entonces. Bien. Cuando yo tengo un gráfico como esto, lo más importante dentro de un gráfico, en ese caso de velas japonesas, muchachos, y cualquier otro gráfico, obviamente, es entender la tendencia, saber cuál es la tendencia principal de acuerdo a la temporalidad que yo estoy mirando. ¿Qué es esto de la temporalidad? Muchachos, una vela puede formarse en un minuto, en un segundo, en 15 minutos, en una hora, 4 días, perdón, 4 horas, un día, una semana, en diferentes temporalidades, en muchísimas temporalidades. Por tanto, si se dan cuenta, yo acá tengo activada la temporalidad de 4 horas y la vuelvo a colocar 4H y doy Enter. Significa que cada una de estas velas se me ha formado en 4 horas. Por tanto, si yo voy hasta el final del gráfico, voy a tener acá, muchachos, una vela que se me está formando. Y si se dan cuenta, por esta parte, muchachos, creo que lo puedo colocar un poco más grande. Faltan 3 horas, 46 minutos y 25 segundos para que se termine de formar esta vela. Es decir, que hace alrededor de 14 minutos y un poco más, esta vela empezó a formarse y como se dan cuenta, está en negativo y tiene una mecha por la parte baja. Si está en rojo, significa que el precio abrió acá. ¿Por qué sé que el precio nunca subió o nunca estuvo por acá? Porque si se dan cuenta, por ejemplo, estas velas tienen mecha en la parte alta, por tanto el precio en algún momento subió hasta acá, pero en esta vela no. En cuanto esta vela se cerró, esta verde, inmediatamente inicia la otra, pero el punto en el que abrió esta vela es esto de acá. Y desde que abrió el precio, lo único que ha hecho es caer hasta que llegó en este punto más bajo, perdón, y de momento tiene un retroceso. Estamos viendo efectivamente un retroceso pequeñito en gráficos de 4 horas y por tanto se nos forma entonces este mechón de acá. No es tan complejo, simplemente hay que dedicarle un poco de práctica. Claro que sí, William. Mira, te lo pongo por acá en el chat. De hecho, lo voy a colocar acá en pantalla. Igual creo que los que vayan a estar viendo este video, seguramente lo están viendo unos días después de la clase, pero igual este es el canal en caso de que, no sé, lo hayan visto por otra parte. Este es el canal, Katana Trader, lo pueden buscar en YouTube. Hay diferentes listas de reproducción desde el nivel más básico hasta ya niveles un poco más avanzados. Así que vayan a visitarlo, muchachos, dense un pasón por ahí. Hay videos realmente muy, muy buenos para potenciar su nivel de trading. Como nos estamos dando cuenta en este momento, muchachos, la vela en algún momento, si no nos da mecha, significa que el precio está realizando nuevos mínimos. Es decir, el precio va hasta acá abajo, en caso de que estuviera en este punto, bajó, ¿verdad? Y hasta que no retroceda, no se va a formar una mecha. Y como estamos viendo en este momento, el precio está moviéndose, ¿verdad? En este gráfico estamos analizando una vela de 4 horas, pero yo me puedo ir a velas de 1 minuto. Significa que cada vela se me va a formar en 1 minuto. De hecho, faltan 26 segundos para que esta vela se termine y vamos a ver cómo se desarrolla mientras entendemos cómo está funcionando. Vean entonces que el precio está subiendo un poco más de donde abrió. El precio abrió en este punto. Dado que el precio está un poco más arriba, consideramos esta vela positiva. Si va un poco más de su precio de apertura, lo vamos a considerar negativa justamente como en este momento. Si el precio llega a cerrar ahí donde está, aunque el color de la vela sea verde, no vamos a decir que es una vela que cerró en positivo o una vela alcista, simplemente es una vela de indecisión, porque aunque haya cerrado en verde, dado que el precio cerró casi que en el mismo punto donde abrió, no es relevante, no es una vela relevante para decir esta es una vela con mucha fuerza alcista o mucha fuerza bajista. No es así. De hecho, esta tal vela doji es muy importante porque
no solo significa que hay indecisión, sino que hay tanto fuerza del precio para subir o para bajar. Bien, vemos entonces una continuación del movimiento bajista, muchachos. Por tanto, lo primero que podemos ver, y ahora sí vamos a hablar algo importante, es la temporalidad en donde estamos viendo el análisis. Si yo miro entonces temporalidades de un minuto, cada una de esas velas es un minuto y vamos a esperar entonces lo que tengamos que esperar 10 segundos más para que nos dé entonces una nueva vela. Vean muchachos entonces, 5, 4, 3, 2, 1, se me forma una nueva vela acá, ¡pum! Y el precio de apertura de esta vela entonces es este de acá. Ese es el precio de apertura. Dado que el precio está bajando en este momento, la vela la consideramos roja negativa, es una vela bajista, y cuando vemos este mechón, repito, significa que el precio ha retrocedido un poco. Bien, vamos entonces a tratar exactamente, con mucho gusto, William. eh, Esos velas de un minuto. Vean que cada vez que pasa un minuto se forma una vela, pero si yo me voy a gráficos de 15 minutos, voy a ver entonces una vela más grande. ¿Por qué? Porque dentro de esta vela de 15 minutos hay 15 velas de un minuto, ¿verdad? Y es importante saber yo en qué temporalidad voy a estar operando. Generalmente yo opero en gráficos de 4 horas, es decir, temporalidades de 4 horas, y aquí vemos, muchachos, entonces una vela totalmente roja, totalmente negativa, dentro de la cual hay muchísimas, hay por ejemplo 4 velas de una hora encerradas en esta. Si yo me voy aquí a gráfico de una hora, voy a notar entonces que esas últimas 4 velas, 1, 2, 3, 4, si yo las sumo, me van a dar entonces esta última vela como tal negativa. Ahora bien, hay que saber entonces cuándo entrar al mercado y para eso, muchachos, hay que saber cuándo el mercado es alcista, cuándo es bajista, para como tal hacer nuestra posición más segura, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Si yo veo que el mercado, por ejemplo, en este momento, muchachos, está bajando, voy a quitar estos puntos pivote, esto lo podemos explicar después, de hecho ya hay como tal un video sobre los puntos pivote, así que yo miro este gráfico en gráficos, sí, en gráficos de 4 horas, y yo lo que veo es un movimiento totalmente bajista. ¿Por qué? Porque el precio simplemente ha bajado. Si yo lo fuera a mirar por definición, la definición del movimiento bajista es máximos del precio cada vez más bajos, y cuando digo máximos son puntos altos del precio en donde luego hay un retroceso como lo estamos viendo acá, y si me doy cuenta esos máximos cada vez son más bajitos, más bajitos, más bajitos, y por tanto ya tengo una primera parte para pensar que es tendencia bajista. Y luego yo veo mínimos, es decir, precios mínimos cada vez más bajos. Yo tengo entonces la definición de tendencia bajista, muchachos, y esta entonces es una tendencia bajista. Ahora bien, lo mismo para tendencia alcista. Si yo miro, por ejemplo, esta parte, yo lo que tengo que mirar, obviamente, máximos cada vez más altos, sí. De hecho, creo que lo puedo colocar de otro color, en este caso verde. Máximos entonces cada vez más altos, máximos cada vez más altos, cada vez más altos, cada vez más altos, hasta aquí, y mínimos, precios bajos, cada vez más altos en este caso, son laterales, pero en definitiva podríamos decir, bueno, aquí realmente lo de mínimo, podríamos decir que es este, pero lo que estamos viendo, muchachos, es un movimiento alcista, ¿verdad? Un movimiento alcista. Hay que entender entonces cuándo el movimiento es alcista y cuándo el movimiento es bajista y entonces operar a favor de la tendencia. Operar a favor de la tendencia significa que si el precio es alcista, voy a pensar solamente en posiciones a la alza y si el precio es bajista, voy a pensar solamente en posiciones a la baja, ¿verdad? Ahora bien, hay que entender que el precio suele tener impulsos y retrocesos y eso es muy importante, porque todo lo que sube, ojalá siguiera subiendo, pero retrocede en ocasiones. Entonces, si yo voy aquí, por ejemplo, a este gráfico, muchachos, a esta parte del gráfico, yo lo que voy a hacer es notar un impulso importante como este y luego un retroceso. Un impulso y un retroceso. Un impulso y un retroceso. Y luego empiezo entonces acá a notar un impulso y un retroceso. Y también en gráficos, es decir, abarcando más gráfico, otro impulso y un retroceso. Aquí estamos, muchachos. Esto es lo que llamamos ondas, muchachos, una onda alcista, luego una corrección de la onda, ta, 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 ta. Y también, si algunos ya son un poquito más avanzados, entenderán que eso es un tema que vamos a tratar con más detenimiento más adelante. Hace parte de las ondas de Elliott y también de la teoría de Dow Jones.
Se dan cuenta, tenemos entonces impulsos y retrocesos pequeñitos o impulsos y retrocesos dentro de los impulsos y retrocesos a su vez, ¿verdad? Por tanto, podríamos decir, de hecho creo que, permítanme, lo coloco de otro color. Acá muchachos, este lo voy a colocar amarillo. Vean entonces, aquí tenemos impulsos y retrocesos en el verde y tenemos impulsos y retrocesos de color amarillo, pero a su vez yo puedo como tal, déjenme cambio de color por acá, tener también impulsos y retrocesos más grandes. Por ejemplo, eso podría ser un impulso y es un retroceso, quizá para luego buscar otro impulso. Como vemos, muchachos, aquí entendemos nuevamente lo que son las fractalidades, las temporalidades. Si yo me acerco al gráfico, puedo notar entonces también impulsos bajistas y un retroceso alcista, lo estamos viendo por acá, impulso bajista, retroceso alcista, impulso bajista, retroceso, lo estamos viendo por acá, porque recuerden traders que este mechón significa que el precio en algún punto estuvo acá. Esos en gráficos de 4 horas, por tanto, si yo me voy, por ejemplo, recuerden este gráfico que tenemos por acá, sabemos que esta última vela es de 4 horas, es una vela fuerte, pero si yo voy dentro de esta vela, por ejemplo, gráficos de 1 hora, voy a notar entonces también que hay un impulso, bueno, en este caso impulso, retroceso, aquí hay otro impulso, y podríamos pensar en otro retroceso. Si me voy a gráficos de 15 minutos a analizar esta última vela, notaré que es totalmente bajista, ¿verdad? Pero también hubieron retrocesos en estos mechones. Si yo me voy a gráficos de 1 minuto, entonces también tendremos obviamente impulso, retroceso, impulso, esperaremos otro retroceso, impulso, retroceso, y el mercado generalmente, muchachos, se comporta de la misma forma. Es incluso un poco peligroso ver algo que va completamente así, totalmente alcista, o algo que va totalmente bajista. ¿Por qué? Si sube con muchísima fuerza, si en algún momento se da el retroceso, puede ser de la misma forma, ¿verdad? Sube acá, baja acá, o baja acá, e inmediatamente sube. Son impulsos o movimientos realmente muy bruscos y a eso le vamos a llamar volatilidad en el mercado. Lo mejor para nosotros, los novatos muchachos, es no operar la volatilidad en los mercados y operar a favor de la tendencia. Por tanto, por lo menos yo para conocer la tendencia, dado que opero en gráficos de 4 horas, es irme a gráfico diario. Y por ejemplo, si yo ya analizo este gráfico en velas diarias, es decir, cada una de estas velas traders se me ha formado en un día. Por tanto, a esta vela le faltan 19 horas, 35 minutos y 50 segundos para finalizarse. Ahora bien, si yo me voy entonces, por definición de tendencia, buscaré entonces cuál es la tendencia y puedo ayudarme de herramientas como la línea de tendencia. Lo que puedo hacer, algunos lo que hacen es tratar de marcar puntos específicos, ¿verdad? Y lo vamos a estudiar también, pero en este caso yo solamente voy a mostrarles cómo una línea de tendencia me puede ayudar a determinar efectivamente que es una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque tengo máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. De hecho, lo puedo incluso colocar por acá. Esto, muchachos, es como tal la definición de tendencia bajista. Y si nos damos cuenta, podemos entender que el precio se ha estado moviendo dentro de este rango, dentro de estas líneas, y podemos pensar entonces que es una tendencia bajista que está respetando ciertos patrones. De hecho, si yo muevo entonces esta línea de tendencia hasta acá, voy a notar que el precio me está oscilando, tiene un patrón oscilador entre punto y punto. ¿Lo estamos viendo, muchachos? Espero que sí. Y a esto, muchachos, lo vamos a llamar un canal bajista. Un canal bajista, muchachos, nos enrolla entonces el precio en un canal y se supone, esto digo se supone, porque para operar un canal se necesita un poquito más que decir vendo, es decir, entro en una posición en la venta en la parte alta y compro en la parte baja. Por tanto, si yo entrara en venta acá, muchachos, si entro en venta acá, como tal, yo podría pensar en tomar beneficios, porque entré en venta. En el trading podemos tomar beneficios incluso entrando en venta. Y salgo cuando el precio me toque de la otra parte del canal, acá. Por tanto, puedo también entrar en posiciones alcistas. Acá, como ya sé que el precio va a subir, cuidadito con esto, entro en posiciones alcistas acá a tomarme como tal este recorrido hasta la siguiente parte del canal. Ahora bien, ¿puedo hacer esto con esa tranquilidad con la que lo acabo de hacer ahora? Por lo menos, señores, en esta parte del análisis, no.
¿Por qué? Porque para confirmar como tal tendencia bajista, tendencia alcista o un patrón como este que es el canal bajista, yo necesito por lo menos 3 toques. Es decir, aquí señores, si se me confirma un toque, 2 toques, 3 toques y a partir de aquí yo sí puedo pensar que lo siguiente es tendencia bajista. Al igual que acá, aunque por aquí ya tenemos como tal movimientos a la baja, que sería, digamos que esos son 1, 2, 3 toques y ya continuamos entonces con el canal. Ahora bien, algunos simplemente con 2 toques entran en el tercero a buscar ese movimiento y si se dan cuenta, aquí entrar en el tercero también resulta como tal muy provechoso, con muy buena ganancia, porque si se entra en este punto, se agarra todo este movimiento alcista. Pero, ahora bien muchachos, entenderán que no es tan fácil porque si yo entro a la alza acá, ¿cómo sé que el precio va a llegar hasta acá? Porque si se dan cuenta, alguien pudo entrar a la alza acá, tener este beneficio, este recorrido, y en algún momento el precio cayó casi que al mismo punto de donde se entró. ¿Cómo saber entonces cuándo cerrar una operación? ¿Cómo saber cuándo tomar ganancias? Es importante, muchachos, analizar que el precio y saber que el precio no se va a mover siempre en la misma dirección o hacia el punto hasta donde nosotros queremos que vaya, ¿verdad? Ahora bien, esto lo vamos a estudiar obviamente con mucho más énfasis en los próximos días. Recuerden que tenemos una semana totalmente gratis de clases, empezando hoy día lunes hasta el viernes como tal, e incluso podremos el viernes regalar una estrategia como tal para quienes se queden hasta el final. Bien, si yo analizo estos muchachos, vuelvo a lo mismo, y es entender que el mercado se puede analizar en diferentes fractalidades. Recuerden que nosotros estamos dentro de un canal bajista, ¿verdad? Y si yo analizo el precio, muchachos, tengo que entender diferentes cosas. Acá nuevamente vemos los impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Y vemos entonces, señores, cómo ahora, de pasar de una tendencia alcista, vamos entonces a una tendencia bajista. Los impulsos ahora son bajistas y los retrocesos son alcistas, ¿verdad? Entonces, nosotros empezamos a notar que el precio llega a caer cuando llega a ciertas zonas y empieza a subir cuando llega a ciertas zonas. Son lo que se llaman soportes y resistencias o suelos y techos, pero resulta que a diferencia de lo que se enseña tradicionalmente, los suelos y techos no solamente son horizontales, también en este caso son diagonales. ¿Por qué, señores? Porque estamos viendo efectivamente, en este caso estas resistencias, yo las llamo resistencias dinámicas o diagonales porque no son laterales, son resistencias diagonales y nos sirven entonces como esos techos para ver movimientos del precio a la baja y aquí también nos suelen, esos pisos o suelos o soportes no suelen traer un movimiento alcista una vez que los toque. Eso es un análisis como tal diagonal porque yo también puedo analizar, muchachos, el precio desde un análisis horizontal. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, trazo como tal una línea acá, voy a entender que esta zona se me está comportando como un suelo o un soporte. Incluso la puedo bajar un poco más hasta acá. Y tendré por la parte alta, obviamente, resistencias. Acá está. Recuerden que nosotros habíamos formado un canal en esta parte. De hecho, lo vamos a volver a poner para que no nos perdamos. Aquí está el canal. No tiene que quedar igual a como lo habíamos trazado. Es simplemente para demostrar que la tendencia es bajista. Pero en este caso, muchachos, tenemos un movimiento horizontal, ¿verdad? En un análisis del gráfico un poco más amplio, ¿verdad? Si yo me voy a otras partes del gráfico, voy a notar que también voy a tener otras zonas de resistencias o soportes, como es en este caso, muchachos, y en máximos del precio, donde vemos una reversión inmediata, también vamos a entender que esa es una resistencia. ¿Qué significa esto, traders? Significa que esa zona se ha consolidado, se comporta ahora como una zona de ventas y cada vez que el precio llega allí, van a haber muchísimas personas, entidades, ballenas, como le quieran llamar, van a pelear esa zona para decidir si el precio efectivamente va a continuar a la baja o va a romper esa resistencia para irnos a la alza. Ahora bien, esos soportes y resistencias suelen ser rotos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a tomarlo como en esta zona. Si yo tomo esta zona traders
como una resistencia acá. Si se dan cuenta, acá fue totalmente destruida esta resistencia. Y cuando se rompe una resistencia, eso es casi que regla traders, cuando se rompe la resistencia pasa a ser soporte, pero, pero, lo ideal es operar ese soporte, es decir, entender que ya es un punto de compra, que ya la zona de negociación se ha consolidado como punto de compra, cuando lo confirme, porque, como estamos viendo muchachos, lo que antes era una resistencia, aquí entonces, cuando el precio, ya lo vimos con los patrones de velas al inicio de esta clase, regresa a esta zona, tiene un rechazo. Y este movimiento semechón de esta vela, señores, es el rechazo que se consolida entonces como zona de compra. Y lo que antes era resistencia pasa a ser soporte. ¿Cómo interpretamos esto, traders? ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta que la fuerza bajista acá, muchachos, las ventas que llevaron el precio como tal a caer, aquí empezaron, como tal hubo una reversión, lo que llamamos como tal esa corrección del precio, un retroceso, y esta resistencia ya ha perdido su fuerza vendedora. Entran entonces los compradores, entra la demanda al mercado, entra, digamos, volumen, ¿verdad? Eso lo vamos a analizar un poco después, quizá mañana, porque incluso quedan ya pocos minutos para terminar esta clase y recuerden que mañana vamos a continuar. Y entonces, muchachos, cuando entra esa fuerza alcista, que inmediatamente me hace notar aquí que hay un retroceso fuerte, porque si yo analizo la vela anterior, significa que la vela abrió acá, nos vamos para arriba, hasta acá, luego hubo un retroceso, en algún punto el precio estuvo acá, pero inmediatamente, ¡pum!, nos vamos para arriba, e incluso la vela siguiente abre un poco por abajo, pero nos vamos para arriba, es decir, esta vela tuvo un retroceso hasta acá, también tuvo un máximo hasta acá, pero al final terminó siendo alcista. Se intentó de nuevo bajar el precio hasta este punto, pero nos vamos otra vez para arriba, una vela un poco indecisa, pero al final venimos con una vela totalmente fuerte, verde, que nos confirma entonces tendencia alcista. Viene entonces una pequeña toma de ganancias para quienes entraron acá a la alza. También hay quienes quieren vender acá porque ya consideran que el precio está muy alto y el precio entonces cae, pero eso nos forma uno de los patrones que más nos gusta ver acá y es el patrón N. Pum, impulso, retroceso y continuación del movimiento alcista. Quienes están conmigo analizando el mercado todos los días entenderán muy bien este patrón, cómo es importante y nos vamos para arriba. Ahora bien, mañana vamos a analizar cuáles son esos patrones de velas comunes, porque a estas tres velas, señores, se les llaman tres soldados blancos. Y se dice que cuando se ven, el precio tiene que subir. Y aquí la diferencia, muchachos, de estudiar de simplemente videos que lo que hacen es repetir teoría, de libros que repiten teoría, a realmente estudiar la acción del precio. Porque si yo anteriormente como tal, y esto es importante, si yo miro el gráfico con anterioridad, voy a notar que son zonas de ventas. Por tanto, yo no puedo entrar en compra en esta zona si ya sé que aquí hay una próxima zona de venta. Para entrar en compras tengo que esperar obviamente lo que acabamos de ver, que la resistencia sea rota, hay un retroceso del precio e inmediatamente se confirmen compras para luego dar ese movimiento alcista. ¿Qué hubiese pasado, muchachos? Y dice que pasó gente que pudo haber entrado en ese punto a la alza porque se les dio el patrón alcista y nos vamos a la baja. Con mucho gusto, Eric. Sigo respondiendo dudas. ¿Cómo saber el punto de entrada? Ahí, eso es lo importante. O se ve en otra sesión. Exactamente, Andrea. Eso se ve en otra sesión. Porque, como tal, esto es un recorrido desde lo más básico hasta lo más profundo. Y ya vamos a entender más adelante cuándo entrar al mercado, cuándo salir, cuándo tomar ganancias, cuándo no, cómo saber dónde poner nuestro stop loss, que es básicamente las preguntas que más interesan cuando ya estamos un poquito más avanzados, sabemos cómo se forman las gráficas, cómo se forman las velas, y lo que queremos es entrar con más seguridad, así que obviamente lo vamos a analizar quizá el jueves, viernes, porque ya serían los últimos 2 días realmente con clases muy interesantes. Funciona igual para todas las temporalidades, pues si quiero sacar algo de ganancia en una gráfica entre 30 minutos y 2 horas. Mira, hay algo importante con las temporalidades, es obviamente entender cuál es la temporalidad. Con mucho gusto, Andrea. ¿Cuál es la temporalidad más fuerte? Porque la más fuerte es la que manda. Por ejemplo, hay personas que entran a la alza en un gráfico de 5 minutos, pero se les olvida que en gráficos de 1 hora hay una resistencia fuerte
y no entienden por qué si tenían todo para subir, el precio cae. Era porque en gráficos de una hora era más fuerte la tendencia bajista. Pero igual déjame leer otra vez la pregunta porque no sé si la respondí como era. ¿Funciona igual para todas las temporalidades? Por ejemplo, si quiero sacar algo en ganancia en una gráfica de 30 minutos y 2 horas. Si son temporalidades que son realmente cercanas, como gráficos de 2 horas, 4 horas, se puede, pero gráficos entre 30 minutos y 2 horas depende de la estrategia o del punto de entrada. Generalmente no hay ningún problema cuando se trabajan en temporalidades como 30 minutos y 2 horas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo miro el gráfico en diario para la tendencia, trato de buscar entradas sólidas en 4 horas, en una hora las confirmo y en 15 minutos las confirmo todavía más. Es decir, en 15 minutos busco patrones para entrar porque en 15 minutos me permite entrar en el punto mejor de compra, punto más bajo de compra o punto más alto de venta, de acuerdo a lo que me digan los gráficos de 15 minutos, pero mira que sabiendo que en gráficos de 4 horas estoy buscando una entrada para más largo plazo. Entonces, básicamente eso, igual si buscas una entrada en gráficos de 4 horas, es porque quizás se vayan a tomar ganancias, quizá el otro día, ¿verdad? No sé, quizá en otras 4 horas podremos pensar en eso, porque ha sucedido, obviamente. A 15 minutos, claro. De hecho, yo antes, cuando empecé con esto de las clases, yo operaba solo en 15 minutos. Y de hecho, yo hacía como tal con mis traders operaciones en vivo de en 15 minutos. Es decir, analizaba todo en 15 minutos y operábamos, por ejemplo, la bolsa de valores en esa temporalidad. Por tanto, entrábamos en la mañana y salíamos en la tarde. Habían operaciones que demoraban solo 30 minutos, otras como tal la sesión entera que son 6 horas y media. Dependía más de todo de cómo se comportase el gráfico. Hay otra cosa para entender, muchachos, y son temas que una cosa es la bolsa, otras cosas forex, otra cosa son criptomonedas, pero lo importante es entender hacia dónde va el mercado, especular, una buena especulación, muchachos, y sacar la ganancia a esa especulación porque finalmente eso es el trading. Bueno, señores, me despido, queda menos de un minuto. Si tienen alguna duda, me escriben por Telegram, ya tienen mi enlace directo en la descripción del grupo de Telegram y yo estaré resolviendo las dudas mañana. Mañana, obviamente no voy a decir quién me preguntó, eso es totalmente con toda la discreción y mañana resolveré todas las dudas con muchísimo detalle. Un placer haber estado con ustedes, muchachos, y en 20 minutos estamos en la sesión de análisis diario. El porcentaje de target por día. Hay días en los que no opero. Hoy, por ejemplo, no he operado, así que eso varía. Un abrazo, muchachos. Nos vemos entonces más tarde. Con mucho gusto, traders. Voy a parar por acá.